app de modelamiento de nicho. ¿Sí lo están viendo o no? ¿Sí, Melissa? No, profe. LR, profe. ¿Están viendo en R? Bueno, listo. Estamos en R todavía. Ajá, bueno. Entonces me voy a ir aquí a la pantalla y ahí como la ven. ¿Ahí sí ya la ven, Wallace? Sí, ahí ya. Bueno, listo. Entonces, esta es la viñeta. Esta viñeta está en Edmodo. ¿Sí ven aquí? En Edmodo, aquí donde dice viñeta, para que la vayan revisando también. Aquí donde dice viñeta, ¿sí alcanzan a ver Edmodo o no? ¿O también están viendo? Sí se ve. Sí, sí, bueno, listo. Entonces, aquí donde dice viñeta, ustedes la pueden abrir y despliegan esto que estoy mostrando yo aquí, muchachos. ¿Sí? Con esto vamos a trabajar hoy la clase y esta es la explicación fácil del programa que vamos a utilizar hoy. ¿Ok? Muchachos, resulta que yo ahorita les voy a hacer una clase para explicarles algo de modelamiento de nicho, pero primero quiero que de pronto lo vean y lo trabajen. Listo, aquí está una pequeña introducción. Ustedes pueden irla leyendo con calma más tarde, después de que terminemos el laboratorio. ¿Sí? Aquí está lo que ustedes necesitan copiar, muchachos. Esto, ustedes lo copian, copiar y pegar. Eso fue lo que yo pegué en mi R. Esto fue instalar el paquete de Wallace, cargar la librería de Wallace y correr la app. ¿Listo? Ajá. Él les va a decir a ustedes, ¿sí? Cuando ustedes instalan Wallace, a ustedes les va a salir y ya lo corren, a ustedes les va a salir una ventana de este tipo. ¿Sí? ¿Están viendo esta ventana? ¿Sí? Esto está en algo que se llama Chime. Por eso ustedes también deben instalar este paquete. Ustedes le dan instalar paquete, ¿sí? Y le dan instalar paquete que se llama Chime. También deben instalar, ¿sí? Entonces aquí está la explicación de qué deben tener. Deben también tener este paquete que es leaflet, ¿sí? Leaflet, ahí lo instalan, ¿sí? Es importante que tengan instalados esos paquetes. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que un paquete que se llama Dismo, ¿sí? Ahorita hacemos el listado de los paquetes que tienen que instalar. Entonces, tienen que instalar Wallace primero, después Chime, este otro paquete que se llama Leaflet y luego un paquete que se llama Dismo, que es el paquete también que les va a ayudar a utilizar este algoritmo que se llama Maxen y con el cual vamos a trabajar. ¿Está claro o no, muchachos? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ahorita, sí, bueno. Aquí está explicado todo lo que está. Recuerden que esto que van a hacer hoy, ¿sí? Lo que van a hacer hoy y que vamos a trabajar la próxima semana es el segundo examen parcial. ¿Yo, muchachos? Entonces, lo que deben pensar ustedes es escoger una especie. Ahora les explico qué es lo que quiero. Ustedes escogen una especie que ustedes sea de interés. En este caso, vamos a trabajar con una especie muy común, de cierta forma, que es el oso de anteojos. Ustedes pueden, si quieren coger esa especie y modelar oso de anteojos, lo importante es que ustedes también busquen literatura de qué han hecho sobre oso de anteojos, que conozcan algunas de las características. Por eso es importante que la especie que ustedes escojan, ¿sí? No importa que ya hayan hecho el trabajo de modelamiento de nicho, lo que yo quiero es que ustedes corran este paquete, lo entiendan y ahora sí puedan contrastar con otros trabajos que hayan hecho sobre la especie que ustedes han escogido. ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿Muchachos? Sí, señor. O sea, profe, Sí, señor. escoger una especie y hacer un modelamiento de nicho y compararlo con el que estamos viendo en pantalla. No, no, Víctor. ¿Sí? La idea es que ustedes escojan una especie. Por ejemplo, ¿a usted qué le gustan? Pues supongamos que a usted le gustan los murciélagos. ¿Sí? Y resulta que a usted le gustan los murciélagos y usted quiere trabajar con una especie de murciélago, ¿sí? Y a usted le gusta la especie de murciélago Glossophaga soricin, que es un murciélago nectarívoro, y entonces usted dice, bueno, yo voy a modelar la distribución de esa especie. Usted puede buscar en Google, ¿sí? Usted ahorita hacemos un ejercicio, usted puede buscar a ver si hay hecho algún trabajo de modelamiento de nicho, ¿sí?
Usted puede modelar esa especie, pero si usted quiere, también puede escoger una especie que hayan modelado el nicho y compara sus resultados con lo que han hecho otros investigadores. Lo importante es que usted conozca, si a usted le gusta esa especie o a su grupo le gusta esa especie, que la especie que conozcan haya literatura, ¿sí? Ya sea que hayan hecho modelamiento, no importa si no han hecho modelamiento, pero que conozcan algo de la historia natural de la especie. ¿Sí, Víctor? Sí, ¿Sí? profe, ya No, entiendo. o no está claro. ¿Sí? ¿Sí está claro, muchachos, o Sí, no? sí, ¿Sí? buscar Ajá. un Ahorita, trabajo de modelamiento de sí. nicho de alguna especie y compararlo con otros autores, ya sea otro modelado o sobre Sí, la historia de vida del animal. sí, puede ser que lo hayan modelado y ahorita miramos eso. ¿Listo? Entonces aquí vamos a modelar ¿sí? Después de que a ustedes han corrido, después de que ustedes han corrido la app de Wallace, a ustedes se les va a formar esta ventana. Miren. Esta ventana tiene muchos significados. Esta es una primera ventana donde está todo el itinerario que nosotros vamos a recorrer, ¿sí? Primero vamos a obtener los datos, procesar, después bajar las capas ambientales, procesar las capas, dividir las ocurrencias, luego el modelo, visualizarlo, hacer un proyecto, ahorita miramos eso, y obtener el código en R ya después. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a obtener nosotros son los datos. ¿Sí? Siempre nosotros necesitamos datos de ocurrencia, de dónde están los registros de la especie. Cada puntico de estos, cada puntico que nosotros vemos aquí rojos en un mapa, ¿sí? Son los datos donde han registrado esa especie. Entonces, ¿de dónde se van a bajar eso? Se van a bajar de este portal que se llama GBIF, ¿sí? Es un portal que almacena toda la información que tenemos, ¿sí? Que está en todas las colecciones biológicas. ¿Sí? Entonces, yo le doy al programa, quiero bajar de la base de datos de GBIF, aquí hay otras, pero esta es la que más tiene, ¿sí? La especie que voy a modelar y que voy a obtener los datos. ¿Cómo se llama? Tremartos ornatus, el oso de Antioquia, ¿sí? Yo le digo al programa, ¿sí? Yo le digo al programa, búsqueme, ¿sí? Búsqueme 75 datos, le doy un límite, le digo, búsqueme 75 datos de ocurrencia. Cuando yo le doy al programa que me busque los 75, él empieza a correr y a buscarlos, ¿sí? Y él al final me arroja algo aquí en esta pantallita, en la pantalla 3A, ¿sí? Él me está mostrando qué encontró allí. Y me dice, bueno, de esos 75, habían 207 en la base de datos. Pero como usted colocó el límite de 75, le hemos dado esos 75. Pero recuerde que hay 207, ¿sí? Entonces, uno puede aumentar el número, de esos 207 para poder mostrar la especie. Entre mayor número de datos tenga, mejor, ¿sí? Entre mayor número de datos yo tenga, a pesar de que se va volviendo más difícil de manejar, ¿sí? Un poco, pues el modelamiento de nicho, entre más datos tenga, mejor. ¿Cuántos datos son mínimos para una especie? Me preguntaba ayer un alumno. Mínimo necesitamos al menos unos 30. Lo ideal es por encima de 50. Si usted tiene 200, si tiene 2000, todavía mejor. Entre más datos de una especie, ¿sí? Tengamos, es mejor. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí está el primer módulo donde nosotros vamos a obtener los datos. Él me lo va a presentar en el mapa. Yo puedo ir viendo los resultados. Sí, aquí está la explicación de cada una de esas viñetas. Ustedes las pueden ir leyendo. Aquí está la explicación. Estas la pueden ir leyendo también en español, si ustedes le dan la opción de bajarlos en español, de obtener eso. Entonces, aquí está otra vez, ¿no? Yo le puedo ahora decir al programa, bueno, búsqueme ahora esos datos, búsqueme en GBIF y búsqueme ahora 200 datos que hay. Los 200 datos, bájemelos, ¿sí? Y listo. Yo le puedo dar a él, puedo ir trabajando y puedo bajar los datos. Mire, aquí yo puedo ir bajando los datos que obtuve para irlos almacenando en una carpetica, para correrlo en otro programa si yo quiero, o seguirlos corriendo allí. Eso no hay ningún problema. ¿Listo?
Entonces, yo puedo darle esa opción. Si yo ya tengo los datos bajados, yo le puedo dar, especifico el archivo y esos datos que he bajado yo los puedo volver a cargar acá. ¿Está claro o no, muchachos? ¿Sí? Pero normalmente uno dice, bueno, bájame los datos, voy trabajando en estas ventanas, ¿sí? Del programa, que es muy, muy fácil de manejar. ¿Listo? Bueno, después de que he obtenido, ahí está, ya he obtenido los datos, todavía me dice, no, hay todavía más, mire, usted me dijo 200 y hay 240, pero bueno, de esos 240 hemos removido 128, duplicados habían 5, y bueno, y ya ahí va limpiando, él va limpiando los datos, ¿sí? Va limpiando los datos y por eso, entre más datos tengamos, mejor. Ajá. Bueno, al final yo me quedé con tantos, ¿cuántos? 128. 128 datos, ¿sí? Ahora, si yo le doy a buscar sobre esta especie, ¿sí? Ahorita en estos momentos, yo ya lo hice, puedo tener casi 3.000 datos, ¿sí? Esto es para el 2018, ya han subido cantidades de datos, ya puedo tener de oso de anteojo cantidades de información. ¿Listo? Bueno. Entonces, como es una especie vulnerable, ¿sí? Es una especie vulnerable, yo puedo empezar a ver, ahí están los datos, ¿sí? Especifico, de GBIS 200, tengo los datos, pero resulta que hay datos que son problemáticos. Mire, yo tengo un dato por acá arriba, en California, esta es la península de California, tengo en California, en Estados Unidos, ¿sí? Y esa especie posiblemente está en el zoológico de San Diego, en California. Entonces, no debería estar allí. ¿Qué debo hacer? Resulta que yo ahora sigo en la siguiente ventana. Después de que ya he bajado, he procesado la información, yo sigo en mi ventana. Aquí están los datos, mírelos. ¿De dónde están? Sí, las coordenadas. Estos tres aspectos son importantes para modelamiento de nicho. La especie y las coordenadas. Lo otro son los datos de dónde los hemos tenido, ¿no? Muchos de ustedes conocen esta app, ¿no? ¿Sí? Innaturalist, sí, todas estas apps también son útiles, se hizo por observación humana, si uno tiene foto uno la puede subir y ahí está, sí, normalmente eso. Resulta que puede ser que haya datos como estos o como estos y yo también, después de que ya los he bajado, yo puedo procesar esas ocurrencias, esos datos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decirle, seleccionar lo que me interesa del mapa, mírenlo. Yo solamente me interesa eso, ahí estoy excluyendo esos puntos. O puedo irme a esta pestañita y decirle remueva las ocurrencias. Y yo me paro aquí sobre cada uno de esos puntos, le doy clic y él me va a salir, me va a mostrar, después de que he hecho eso, él me va a mostrar aquí, como lo he hecho aquí, que estaba en el mar en Panamá, él me va a dar un número de ocurrencia. Si yo lo voy a remover, yo lo coloco ese número aquí y le digo remover la ocurrencia. Miren, muchachos, sí, ese dato está mal. Yo los puedo hacer, ya sea seleccionando el mapa o hacerlo manualmente. ¿Sí está claro eso o no, muchachos? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Melissa? Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces yo puedo hacerlo seleccionando sobre el mapa o ir seleccionando punto por punto los que yo considero. Hay puntos que caen en el mar, hay puntos, bueno, entonces yo puedo ir revisando datos que tengan problemas, ¿no? Uno es que puede ser que las coordenadas estén mal y que al pasarlas, entonces, bueno. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta se llama esto, ¿no? Esto traduce como Profe, el... qué pena Señora. interrumpirlo. Es que en el chat pusieron que no estaba grabando la clase. No, no la estoy grabando. No, porque al fin y al cabo, muchachos, esto está explicado en esta viñeta. Es muy sencillo, ¿sí? No la estoy grabando y es muy pesada para ponerme a grabarla. ¿Listo? Entonces, en esta viñeta está la explicación muy sencilla. Ustedes la pueden ir haciendo paso a paso, ¿sí? La pueden hacer paso a paso. Ahí está la explicación. Ustedes van haciendo todo lo que va explicando la viñeta. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, ¿para qué me pongo a grabar y a subirla, a subir? Aquí está toda la explicación que ustedes necesitan para correr
el programa. Y ahora les muestro y rápido hago un ejercicio para que ustedes lo vean después de que ustedes hayan intentado correr. ¿Listo? Entonces, está la opción, ¿sí? Aquí está la opción, aquí está del módulo, ¿sí? Aquí estoy la opción del módulo que se conoce como este módulo lo que nos quiere dar a explicar, o esta palabra, es que muchas veces los datos están autocorrelacionados. Una observación que esté autocorrelacionada es que muchas veces el dato está muy cercano uno al otro, ¿sí? Y entonces yo puedo crear, ¿sí? Yo puedo crear, un momentico, prendo el ventilador, yo puedo crear, ¿sí? Yo puedo crear una separación espacial, yo puedo crear una separación espacial para evitar esa autocorrelación espacial, ¿sí? Yo puedo hacerlo rápidamente, ¿sí? Yo puedo correr y hacer esa separación espacial. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Sí? Yo voy a utilizar, después de haber corrido, después de haber eso, yo voy a utilizar una distancia de separación entre puntos. Eso depende de la especie que yo quiera modelar, ¿sí? El caso del oso de anteojos, los osos de anteojos se mueven, tienen una capacidad de movimiento en las áreas muy grande, ¿sí? Y entonces, el hecho de que yo tenga movimientos grandes de esta especie, yo puedo utilizar estas distancias de separación. Pero si estoy modelando, por ejemplo, una rana, posiblemente esas distancias de separación sean menores y utilice, por ejemplo, 1 kilómetro. En vez de utilizar 10, utilice 1 kilómetro. Ustedes pueden ir y explorar esa opción de esas distancias de separación. ¿Está claro o no, muchachos? Eso depende, por eso es importante conocer algo de la biología de esta especie. Bueno, entonces ahí yo ya voy corriendo por el módulo. Mire, yo voy, cada una de estas voy procesando y después de que vaya a ir procesando, voy pasando de módulo en módulo. ¿Sí? Entonces ya he hecho sobre el mapa, he removido, he hecho la separación espacial. Y la separación espacial me va a mostrar algo como esto, miren. Sí, muchachos. La separación espacial me va a mostrar algo como esto, ¿no? Puntos o ocurrencias retenidas, ¿sí? En rojo y las removidas. Y ustedes van a ver algo en el mapa como esto, ¿sí? Fíjense que estos dos puntos estaban muy pegados y me removió el que aparece azul, lo quitó, ¿sí? Y dejó los que están en rojo. Puntos que están muy pegados, aquí vemos Palmira, aquí vemos Cali, ¿sí? Puntos cercanos, aquí está, puntos cercanos, ¿sí? Aquí vemos la cordillera occidental hacia Pance, ¿sí? Entonces uno puede ver puntos allí removidos, ¿por qué? Porque estaban muy pegados espacialmente. ¿Listo? Entonces yo puedo utilizar, ahí está el módulo y está la explicación de cada una de esos aspectos. Luego voy a obtener las capas ambientales, muchachos. Voy a obtener las capas ambientales. ¿De dónde voy a bajar esas capas ambientales? Resulta que hay una página que se llama WorldClim, ustedes la pueden explorar aquí, y ahí uno puede bajar las capas ambientales dependiendo de las necesidades que uno tiene, ¿sí? Y esas capas ambientales contienen aproximadamente unas 19 variables que más adelante les voy a mostrar cuáles son cada una de esas variables. 19 variables. Y la idea es que si uno va a hacer un trabajo, ¿sí? Eso depende de la escala. Nosotros vamos a trabajar con esta escala, que es de 2.5 arco minuto, ¿sí? O si ustedes quieren una resolución más fina, puede ser de 30 arco segundo, ¿no? Pero el mapa y toda esa información muchas veces se demora y uno necesita un computador bien potente para procesar esa información. Pero nosotros la vamos a utilizar con esto, ¿sí? Es un trabajo práctico que vamos a hacer, no necesitamos, si fuéramos a correr nuestra tesis, ¿sí? Posiblemente utilizáramos una información más, ¿sí? Una información de unas variables más detalladas. Esto depende de la escala. Lo que me está diciendo es que esta escala aproximadamente de 10 kilómetros entre estación y estación, ¿sí? Esta escala de 30 segundos
lo que me está diciendo es que entre estación y estación climática, la distancia todavía es más fina. ¿De cuánto? De 1 kilómetro, ¿sí? Entonces eso depende, y esa depende de esas opciones con las que yo quiera trabajar. Pero para nuestro efecto práctico, vamos a utilizar estaciones de separación de 2.5 arco minuto, que son ¿de cuánto? De 10 kilómetros. ¿Listo? ¿Ok? Si uno necesita más fino, pues aquí está, pero es más complejo y más demorado. ¿Alguna pregunta o no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay preguntas, ahí vamos. Fíjense que yo ahora voy bajando los datos ambientales. ¿Qué le digo a los datos ambientales? Bájeme los de WorldClim, ¿sí? Si yo ya los he bajado, puedo decirle, utilice los archivos que ya tengo especificados, si yo ya los he bajado. Pero en este caso voy a utilizarlos, los que están allí disponibles en la red. ¿De cuánto? De 2.5 arco minutos, ¿sí? Y le puedo dar que me especifique o especifique las variables que voy a utilizar en el modelo. En este caso voy a utilizar todas las variables que hay en el modelo. Y ustedes también van a utilizar todas las variables que están en el modelo. Lo ideal, muchachos, lo ideal, bueno, lo ideal, ahorita les muestro. Lo ideal, aquí están las 19 variables, mire que yo las le he especificado, analice las variables, he quitado algunas, ¿sí? He quitado algunas, pero ustedes van a trabajar con todas estas variables. Lo ideal, muchachos, es que uno hubiera corrido un análisis de componentes principales después de haber bajado toda esta información en otro programa, haber utilizado un análisis de componentes principales para ver cuáles son las variables más importantes de nuestro modelo. Pero ahí no nos compliquemos la vida, no nos compliquemos porque pues, es un ejercicio, la idea es un ejercicio, ¿sí? Y me tocaría ponerme a explicarles qué es un análisis de componentes principales, cómo se corre, todas las variables. Este programa no lo hace, hay otros programas que sí lo hacen. Luego, posiblemente, en el próximo laboratorio les muestro otra opción de otros laboratorios que lo hacen, pero para efectos prácticos nuestros, solamente vamos a utilizar todas las variables y él, al final, él saca las variables que son importantes. Él automáticamente hace ese ejercicio y ya en las versiones nuevas le han corregido ese aspecto. Pero uno lo puede hacer de antemano, de incluir ese aspecto. Luego nos vamos a procesar los datos ambientales, miren, ¿sí? Yo voy a procesar los datos ambientales. Ahí yo puedo decirle ahora, después de procesar, córteme la capa. Aquí yo le digo, seleccione la región de estudio y utilice, ¿sí?, el mínimo polígono convexo con una distancia buffer, o sea, que una distancia de separación del punto hacia afuera, ese es el buffer, ¿sí?, de separación de 1 kilómetro o de 1 grado de distancia. Yo le puedo dar 1 grado de distancia y ustedes también lo van a hacer con esa distancia de buffer, ¿sí? Entonces, yo selecciono el área de estudio, le digo que el máximo, sí, y con un buffer de 1 grado de distancia. Y ahí él automáticamente se me selecciona el área que es importante. ¿Por qué? Porque él lo que va a hacer es cortar esa capa ambiental, ¿sí? A él solamente le interesa cortar esas capas ambientales. ¿Para qué? Para luego construir, aquí está, ¿sí? Él ha construido un raster que se llama raster stack, ¿sí? ¿Qué es ese raster stack? Él ha cortado y ha apilado todas esas 19 variables, ha construido un mapa, un apilamiento de todas esas variables, él las ha apilado, ¿sí? Y ha cortado sobre ese mapa. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Ya hemos obtenido un mapa de capas ambientales y ahora vamos a poner los puntos de distribución de la especie sobre esos mapas para poder generar los modelos de nicho, ¿sí? Eso se lo explico ahora, el procedimiento, pero yo quiero irles mostrando esta viñeta para que ustedes vean. ¿Listo? Después de que he procesado esas capas ambientales, ahí de que he cortado, ahí pueden ver los retenidos, los removidos, ¿sí? Yo le digo que utilice algo que se llama un background, ¿no? Porque normalmente
aquí está la explicación de qué es el background, y normalmente uno puede, pues para este ejemplo, vamos a colocar que tiene ese background y esos puntos son 10.000, ¿no? Más adelante ustedes pueden buscar a qué se refiere con modelamiento de nicho, ese background, ¿sí? Pero entre más puntos tengamos, ¿sí? De background, posiblemente sea más útil, ¿no? Pero aquí para efectos prácticos vamos a utilizar 10.000. Ajá. Bueno. Luego de que es seleccionado, cortado, ¿sí? Ahí está, sigo procesando, le digo las muestras, ¿sí? Yo los puedo bajar, yo puedo bajar los archivos, y aquí están los archivos, ¿cómo los puedo bajar, no? En GeoTIFF, pero seguimos procesando allí, ¿no? Ahora yo voy a dividir los puntos de ocurrencia, ¿no? Sí, y hay diferentes, sí, hay diferentes, aquí explican los diferentes modelos que tienen que ver con la partición, ¿no? Yo le puedo dar, no me haga una partición espacial, yo puedo dejar eso, utilíceme, ¿sí? O hágame una partición espacial. Si yo le digo, no me haga una partición espacial y le doy esta opción, es que me escoja puntos, o sea, para el ejemplo de modelamiento de nicho, escójame de todos esos puntos, escójame al azar y fórmeme 4 grupos, ¿no? La idea de generar estos 4 grupos es posiblemente ver un gradiente ambiental, ¿sí? Que viene desde Bolivia hasta casi Venezuela, ¿no? Ese gradiente ambiental para ver, ¿sí? Y ahí está la explicación. Otra cosa importante es que aquí está la literatura de cada módulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero leer algo sobre esto, que es la partición espacial, esa partición espacial está en este módulo, ¿sí? De este paquete que estos señores crearon, ¿no? Que se llama ENM, ¿sí? Para modelamiento de nicho, ¿no? Ahí está la literatura, ustedes la pueden, en cada uno de esos módulos está esa parte, y está la explicación, ¿no? Aquí está la explicación de cuál nosotros vamos a utilizar, si vamos a utilizar la validación cruzada, ¿sí? O dependiendo de lo que queremos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está la explicación, ¿sí? Luego de que lo hemos hecho, si la quiere una partición espacial, fíjense que la ha dividido espacialmente, ¿sí? Ha cogido desde Bolivia hasta Perú un pedazo, luego ha cogido Ecuador, luego ha cogido Colombia y parte ahí de Venezuela, ¿no? Una partición espacial de 4 bloques, ¿sí? Entonces ahí está la explicación. Luego voy a correr el modelo, miren muchachos, voy a correr el modelo de cuál hay. Va, para este ejemplo ahorita, ¿sí? Ustedes ya en su casa van a correr modelos más completos, ¿sí? Ustedes vamos a utilizar estos 3, lineal, cuadrático y algo que se llama como en función de bisagra, ¿no? No sé, esto traduce eso, pero realmente no tengo clara cuál es la explicación. Es una forma, ¿sí? Una forma que utiliza Maxen, este programa Maxen, que esto es un algoritmo, ¿sí? De estos que se llaman de inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? Una máquina de inteligencia artificial es un algoritmo que le permite a uno, en cierta forma, generar y está dentro de ese paquete. Luego de haber corrido, yo he corrido aquí, le digo que construyame el modelo de nicho, que me lo construya con el algoritmo que se llama Maxen. Aquí están los que yo he escogido, ¿sí? Para efectos prácticos. Resulta que estos que tienen el H, ¿sí? Se demoran mucho, ¿no? O sea, necesita uno una máquina, ¿sí? Una máquina que corra, ¿sí? Que sea buena corriendo. Ahorita para efectos prácticos yo puedo modelar apenas 2 o 3 de estos, pero necesita uno una buena máquina. Esta máquina que yo tengo aquí en mi escritorio no es buena, y por eso yo puedo, no quiero demorarme mucho mostrándoles a ustedes ese ejemplo más adelante. ¿Listo? Entonces está aquí. Algo importante es que arroja cada uno de los modelos. Miren, aquí están los modelos y aquí están los estadísticos, ¿no? Esos estadísticos ahora yo paso y les explico cuál es, ¿sí? Porque nosotros necesitamos identificar cuál es el mejor modelo y cuál de esas variables climáticas son las mejores, ¿no? ¿Sí? Hay variables climáticas que tienen un significado biológico más fácil de interpretar,
como la precipitación anual o como el promedio de temperatura, ¿sí? O como entonces hay variables que tienen, y si son importantes, uno las puede interpretar fácilmente allí. Ajá. Entonces aquí están los modelos, aquí está la capa ambiental, Bio 1, el modelo. Entonces yo necesito primero ver cuál es mi mejor modelo. Y una forma de escoger cuál es mi mejor modelo es revisar aquí donde dice el promedio del test del área bajo la curva. Miren, muchachos, ¿sí? Y debo escoger el área bajo la curva que tenga el mayor valor. En este caso, el que tiene mayor valor sería este. Miren, ¿sí? Que es 0.83. No sé si hay otro más grande que este. ¿Sí? 0.83. Lo que me está diciendo es que a este H15, ¿sí? Que tiene las características H, o sea, de la forma de bisagra, ese modelo, es el que mejor resultados, ¿sí? El que mejores resultados está dando. Entonces yo debo, aquí está la explicación, ¿sí? Más adelante de cómo escoger el mejor modelo. Y resulta que ellos dicen que hay, ¿cómo escoger el mejor modelo? Hay una cantidad de literatura acerca de cómo escoger eso. Si escoger el área sobre la curva o calcularlo con algo que se conocen los criterios de Archaic, ¿sí? Entonces ahí hay un cúmulo, yo les puse un artículo para que ustedes vean, ¿sí? Y ahí en PDF está el artículo para que ustedes vean cuál es la forma, y yo ahorita les explico después de que ustedes hayan intentado o hayan corrido el ejercicio, está. Entonces yo puedo revisar, aquí está, ya revisé el área bajo la curva del modelo y puedo revisar también los valores de Archaic, ¿no? Sí, ahorita yo les muestro después de haber corrido el modelo. Sí, ya después de haber corrido yo puedo identificar cuáles son las variables, cuál es el mejor modelo, ¿sí? Y ahora yo puedo visualizar, bueno, yo puedo visualizar también cuál es cuáles de esos mejores modelos, ¿no? Aquí está la forma de visualizar, ahora les muestro el ejemplo en el ejercicio, ¿sí? Cuáles son, y normalmente uno escoge, dependiendo de aquí, de qué está escogiendo, a mí me gusta más revisar el delta de Archaic, ¿sí? Para revisar cuál es el mejor modelo y ahorita yo les explico. Después de eso yo puedo también graficar las curvas de respuesta, ¿sí? Y dependiendo de la variable que esté viendo, yo debo identificar, bueno, ¿qué es ese bio 08? Supongamos que esto sea la precipitación, ese bio 08 sea la precipitación anual, ¿sí? Anual, perdón, la precipitación mensual, ¿sí? O anual, más bien, perdón, en esos sitios, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo puedo decir que al oso de anteojos, ¿sí? El oso de anteojos vive en ambientes con precipitaciones mensuales, ¿sí? De aproximadamente, por ejemplo, 200 milímetros anuales, perdón, mensuales, ¿no? ¿Sí? En sitios más o menos lluviosos, ¿no? Yo puedo ver esto dependiendo de cuál es la explicación, ¿no? Entonces yo puedo ir graficando cada una de estas variables bajo el modelo que mejor explicación tuvo, ¿no? ¿Sí? Yo puedo aquí ver las curvas de respuesta, puedo ir identificando. Y al final yo puedo generar, yo le digo a él, ármeme, organíceme un mapa de predicción, mire. Organíceme un mapa de predicción para esa especie. Y ese mapa de predicción para esa especie, aquí está, ¿sí? Yo puedo utilizar los resultados, en este caso estamos utilizando y ha generado un mapa de predicción. Me está diciendo que los puntos rojos hay mayor posibilidad de que la especie la encontremos en ese sitio, ¿sí? Aquí está. En mayores sitios, los sitios azules son los sitios, ¿sí? Donde hay menos posibilidades de que la especie la encontremos. Y así sucesivamente yo voy a encontrar esos aspectos. Aquí ya he creado el mapa, ¿sí? El mapa de predicción. Mire, ahí hay diferentes formas. Los sitios donde hay mayor probabilidad de presencia en el azul y los grises donde no hay probabilidad de presencia y yo puedo graficar mi mapa. Resulta que yo puedo, después de haber corrido esto, yo piense y diga, bueno, ya he corrido mi mapa y mi proyecto de investigación, ¿sí? Lo que yo quiero ver ahora es si el oso de anteojos
del oso de anteojos en escenarios futuros, ¿sí? Futuros. Ahora vemos la distribución actual, pero ¿qué pasará a futuro, bajo escenarios futuros? Entonces, el oso de anteojos al 2070, ¿sí? ¿Cómo será la distribución bajo un modelo de cambio climático? ¿Sí? Resulta que yo puedo ir a WorldClim y bajar capas ambientales bajo escenarios de cambio climático y correr nuevamente mis resultados y comparar mi mapa de distribución. Esta es la distribución potencial actual con la que se me podría generar a futuro. Miren, acá yo tengo ya, he creado un nuevo proyecto, ¿sí? Con el tiempo, ¿sí? Con un escenario de 2070 años, bajo un modelo de circulación que es este, que es un modelo, el CM4, es un modelo, luego ahorita en la presentación yo les muestro, es un modelo de cambio climático donde es un escenario bien drástico de aumento de la temperatura. Estos escenarios son creados con base en las concentraciones de CO2 y los posibles, eso ya ha sido probado matemáticamente, lo que me está haciendo es que aumente la temperatura 1 o 2 grados y qué estaría pasando, ¿sí? Bajo ese escenario. Y lo que yo tengo ahora un mapa, ¿sí? De distribución que podría comparar el actual con el escenario a futuro y ver si hay cambios, y puedo ver si hay cambios, ¿sí? En esas proyecciones. Ajá, miren, ahí está, yo puedo verlo, puedo ver, ¿sí? Si ha habido cambios y puedo, ¿sí? Identificar. Ajá. Otra cosa es que al final yo puedo extraer el código, ¿sí? Yo puedo extraer el código de R y ya no necesito ponerme dentro de la plataforma, sino que lo puedo correr automáticamente ahí en RStudio, ¿no? Pero este paquete en Shine, en esta plataforma, es muy didáctica y muy fácil de correr. No sé si hay alguna preguntita de esto, muchachos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí, Melissa? ¿O Juan? Profe, en el chat no hay ninguna. Juan, ¿alguna pregunta o no? No, profe, todo claro hasta. ¿Entendí? ¿Sí? Entonces, esta viñeta que tienen allí, ¿sí? Ustedes la pueden ir siguiendo paso a paso. ¿Sí? Ahora yo les muestro, cuando ustedes intenten correr, nos volvemos a reunir más tarde y yo les muestro rápidamente que puedo ir corriendo ese ejercicio, ¿no? Yo dejo abierta mi ventana para que vean y cómo voy corriendo cada una de estos para que ustedes vayan corriendo allá y vayamos procesando la información. ¿Listo? Bueno, resulta que yo tengo una presentación que también les puse allí. Yo tengo una presentación, un momentico. Un momentico, muchachos, que me están tocando la ventana, la puerta. Ya les
Aquí tenemos la presentación, ¿sí? Qué pena con ustedes. Aquí tenemos la presentación. Vamos a explicar a qué se refieren con modelos de nicho. ¿Listo? Bueno. ¿Sí están viendo mi presentación o no, muchachos? Sí, señor. Sí, bueno. Bueno. Entonces, nosotros vamos a hablar de modelado de nicho ecológico. Esta palabra modelado de nicho ecológico, hay gente que no, que dicen que no, que uno no modela los nichos, ¿sí? Que lo que uno hace son mapas potenciales de distribución. Entonces, en esta diapositiva, que es una diapositiva muy utilizada, ¿sí? En las presentaciones que hacen sobre modelamiento de nicho, esto es de un mexicano, Martínez Meyer, ¿sí? Donde hace una pequeña descripción de lo que uno normalmente hace, ¿sí? Normalmente nosotros vamos a trabajar con datos de entrada, datos de presencia de las especies, ¿sí? Nosotros vamos a tener datos de presencia de las especies. Esos datos van a estar dados en coordenadas. Esto va a ser bajado de GBIF, ¿sí? GBIF es una plataforma o un sitio que almacena toda la información que tenemos de las colecciones, nuestra colección de la UIS, de mamíferos, de pájaros, de ranas, todos los datos están puestos en GBIF, ¿sí? Nosotros tenemos GBIF Colombia, ¿sí? Que lo maneja el Humboldt, y todos esos datos están puestos allí, ¿sí? Nuestras colecciones, nosotros cada 6 meses tenemos que estar mandando información de todas estas especies que tenemos allí. Bueno, entonces tenemos datos de presencia y tenemos datos, por eso les decía a ustedes, de capas ambientales, ¿no? Aquí están las 19 capas ambientales y hemos formado algo que yo les decía a ustedes que es un stack, hemos aplanado y hemos formado un solo mapa, ¿sí? Para después poner estos puntos sobre ese mapa. Luego de que hemos hecho eso y hemos generado el algoritmo de modelado, que en este caso hemos utilizado Maxen, vamos a obtener una nube de puntos y esa nube de puntos es lo que se conoce como el modelo de nicho. Hemos modelado el nicho de la especie. Y luego de modelar y obtener esa nube de puntos con esas, identificando esas variables que son importantes en mi modelo, he construido, después de haber identificado esas variables importantes, de ir eliminando variables que no tienen importancia, he construido mi mapa potencial de distribución. Es un mapa potencial, eso es lo que hay que tenerlo en mente. ¿Sí? Un momentico, muchachos, otra vez están tocando. ¿Sí? Qué pena con ustedes. Bueno. Qué pena con ustedes nuevamente. Bueno, entonces ya les decía, perdón, ¿hay alguna pregunta hasta aquí de esta grafiquita o no? No, profe. Bueno, ya esta grafiquita encierra todo el proceso que vamos a ir utilizando cuando estamos modelando nicho. ¿Sí? Bueno, resulta que esto es tomado del libro de Chase y Label, ¿sí? Que habla sobre los nichos, ¿sí? En la charla que nos dictaba Fabricio, él hablaba de los modelos de nicho y utilizaba este concepto, la gente que modela nicho ecológico, como lo que vamos a hacer ahora, utilizan el concepto de Grinnell. Resulta que a Grinnell solamente le interesaban los requerimientos y los requerimientos que hablaba Grinnell
se referían únicamente a los factores ambientales. ¿Qué características tenían esos sitios? Él trabajaba con una especie de pájaro, ¿sí? Y Grinnell veía que en esos sitios, donde estaban esos pájaros, tenían unos requerimientos específicos. Luego apareció Elton, ¿sí? Y por eso el concepto de nicho cambió mucho, ¿sí? Elton cambió y ya no veía el nicho como lo veía Grinnell, sino a Elton le interesaba. Elton trabajaba más con especies invasoras en ese tiempo, y él veía el efecto que tenía esas especies, ¿sí? A él le interesaban todo lo que tenía que ver con las interacciones biológicas, la competencia, la depredación, ¿sí? Entonces, Elton cambió la visión de nicho y por eso mucha gente habla de que la palabra nicho tiene cantidades de interpretaciones y es un concepto, ¿sí? Que debería llamarse de otra forma, ¿sí? Uno podría hablar de que ese concepto debería llamarse de otra forma. Luego aparece Gauss con ese principio de exclusión competitiva y Hutchinson es el que trata de hacer una integración de la definición de nicho de Grinnell y la definición de Elton. Ahí tratan, entre Hutchinson y MacArthur, tratan de hacer una integración, pero la gente que modela nichos solamente le interesa esto, lo que tiene que ver con las variables climáticas, ¿sí? Cuando uno modela nicho, uno asume de que esa especie está allí, porque esto ya ocurrió, y lo que estamos viendo nosotros es el nicho realizado de la especie, ¿sí? Ese nicho realizado, ¿sí? Es el post-competitivo, el que ya ha quedado allí, ¿sí? Entonces, por eso, esta gente solamente tienen en cuenta el concepto de Grinnell, ¿sí? Nosotros ya hemos hablado de la teoría de nicho, todo lo que tiene que ver con la similitud limitante, la proporción de tamaño, los solapamientos, la coexistencia y todo lo que tiene que ver con modelos nulos, ¿no? Eso es como para ver una visión general, pero la visión general es que la gente que trabaja con modelos nulos solamente utiliza el concepto de Grinnell, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que veía Grinnell, ¿no? Grinnell trabajaba con esta especie, esta vive en las zonas como desérticas de California, ¿sí? Este pajarito, ¿sí? Y él le interesaba por qué esta especie no se distribuye hacia esa zona, ¿no? ¿Por qué la encontramos aquí? ¿Sí? ¿Será que eso tiene que ver con el alimento, la anidación, los refugios contra depredadores o qué son los factores? Y de allí aparece el primer concepto, que es el concepto con el cual vamos a ir trabajando hoy en la parte de modelamiento de nicho. Elton veía todo lo que tiene que ver con interacciones, ¿no? Le interesaba todas esas redes y todo ese tipo de interacciones, pero hoy vamos a trabajar con el concepto grinnelliano el concepto de nicho. Hutchinson trata de integrar y por eso aparece esto, ¿no? Sí, Hutchinson, lo importante es que él define ese hipervolumen, ¿no? Ese nicho que nosotros vamos a generar es un hipervolumen de n variables que nos explica por qué una especie está en determinado sitio. Entonces, ese es lo importante de lo que pensaba y de lo que nos mostraba Hutchinson allí, ¿sí? Resulta que nosotros veíamos en las presentaciones, en la de Tao Peterson, que ellos nos hablaban de variables escenopoéticas, ¿no? Y variables que tenían que ver con aspectos, las variables eltonianas. Resulta que el clima opera en escalas grandes, mire. El clima opera en variables grandes, la topografía también en variables grandes, pero las interacciones bióticas ocurren a escalas pequeñas. Normalmente nosotros vamos a trabajar a esta escala y por eso vamos a trabajar con lo que se conoce con el nicho grinnelliano y nos vamos a olvidar un poco de lo que está sucediendo con el nicho eltoniano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es el diagrama de flujo de lo que vamos a hacer. Vamos a obtener los datos de presencia, vamos a obtener las variables ambientales, las capas, vamos a utilizar un algoritmo, que en este caso es Maxent, vamos a modelar el nicho y luego, después de haber escogido esas variables,
la vamos a proyectar sobre un modelo geográfico. Vamos a construir un mapa de distribución de las especies. Y eso es esto que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Datos de entrada, así sucesivamente, y tenemos todo lo que tiene que ver con el modelamiento de nicho. Ajá. Bueno. Y aquí podemos ver, aquí es el resultado de un mapa de distribución de una especie, y en rojo es donde posiblemente nosotros podamos encontrar esta especie. Este es un mapa potencial, ¿sí? Resulta que ha habido ejemplos que han mostrado que estos datos potenciales son muy importantes. Resulta que en México hay una especie muy amenazada, una especie que se llama, los mexicanos lo llaman, tiene un nombre hasta lo horrible, se llama teporingo, ¿sí? Es una especie de conejo, las orejitas son muy pequeñas, como una especie de conejo, que vive cerca de los volcanes de ahí en México, ¿sí? Y habían muy pocos registros de ese teporingo. Y una vez un profesor, mexicano, empezó a modelar los nichos para los datos de distribución de teporingo y empezaron a construir modelos y ellos veían que habían sitios potenciales donde debía estar esa especie, ¿no? Como lo que estamos viendo nosotros aquí. Y ellos con base en esas coordenadas, cada manchón de estos tiene unas coordenadas, ellos empezaron a ir a esos lugares y se dieron cuenta de que realmente en esos sitios había teporingo, ¿no? Sino que nadie había ido ¿sí? Y a través de esos modelos ellos empezaron a ampliar los rangos de distribución y a encontrar poblaciones de ese conejo que era amenazado en México. Entonces, los modelos de nicho son muy importantes, por ejemplo, para eso. Yo puedo simular también, si llega aquí un vector, una plaga, ¿sí? Que transmite una enfermedad, yo puedo modelar nicho y ver dónde son las condiciones de esa especie para ese tipo de plaga, ¿no? Ajá. Bueno, entonces tiene muchas utilidades. Este diagrama de Van, ustedes lo vieron. Nosotros tenemos aquí la parte abiótica, la parte biótica y el mundo accesible, ¿no? Que se refiere al movimiento. Y nosotros vamos a tener aquí datos de presencia, pero vamos a generar un mapa, ¿sí? Vamos a generar un mapa potencial de distribución de las especies. Nosotros estos son los datos de presencia, pero vamos a generar, ¿sí? Un nicho, ¿sí? Vamos a generar a través de eso un mapa potencial que podría estar encerrado en esta parte, ¿no? de nuestro... Ajá. La asunción de nicho de Hutchinson debido al clima, ¿sí? Aquí lo que nos está mostrando es la cantidad de artículos que se han generado en los últimos años, y ahorita yo les muestro la cantidad de artículos que se han generado en los últimos años que tienen que ver con modelamiento de nicho, ¿sí? Hay cantidades de artículos. El flujo de trabajo, los datos de presencia, las variables climáticas, el algoritmo, el modelo, la evaluación, los análisis, la interpretación y la aplicación. Resulta que muchas veces hay datos, ¿sí? De presencia, ya sea con los tamaños de muestra que son muy bajitos, los sesgos en los datos, ¿sí? Y la precisión en la georreferenciación, ¿no? Entonces, por eso uno debe hacer una depuración, uno debe revisar estos datos, ya sea con un mapa, para poder tener una idea de los datos de presencia de la especie antes de correr todo el sistema en el programa que esté utilizando. Aquí vemos el Smithsonian, la cantidad de información que hay almacenada, principalmente en estas bases de GBIF. Aquí tenemos, ¿sí? Solo vamos a trabajar con datos de presencia, ¿sí? Vamos a crear algo que se llaman pseudoausencias, ¿sí? Con los datos de presencia los vamos a dividir y con eso vamos a generar algo que se conocen como pseudoausencias, ¿no? Para probar si nuestros modelos son confiables o no son confiables. Entonces, ahí eso también es importante tener esa visión, ¿no? Primero, entonces, datos de GBIF, importar las presencias, duplicados, filtrar la resolución, reducir la densidad de puntos, esos que están pegados, generar un background, generar las pseudoausencias, y ahí está todo el procedimiento que nosotros vamos a utilizar para modelar los nichos, ¿no? Aquí están los algoritmos, la extensión del área de distribución, la especificidad ecológica y aquí está mostrando, ¿sí? Lo que nos está mostrando esta grafiquita es
Aquí hay cantidades de algoritmos, mire, aquí hay cantidades de algoritmos que estamos utilizando para modelamiento de nicho, ¿sí? Y aquí están los tamaños de muestra. Esto es importante. Yo les decía a ustedes que nosotros tuviéramos tamaños de muestra superiores a 30, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que el programa Maxent, mire aquí el rojo Maxent, ¿sí? Tuviera una buena eficiencia en el muestreo, ¿no? Maxent trabaja muy bien con pocos datos, pero lo ideal es tener más datos para poder construir mejores y tener mejores mapas de distribución de las especies. Aquí hay la cantidad de algoritmos, pero con el que vamos a trabajar se llama así Maxent, ¿no? Está Domain, está BioClean, bueno, hay cantidades, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con la autocorrelación espacial, ¿no? La no independencia de los datos es peligrosa también. Por eso nosotros debemos generar, ¿sí? Esos datos que están muy pegados, esos puntos que están muy cercanos, ¿sí? Debemos tratarlos de eliminar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros estamos generando esa separación de 10 kilómetros, por ejemplo, para esta especie. Pero de eso depende de la especie con la cual nosotros estemos trabajando. Aquí están los algoritmos que necesitamos, los datos de la especie y los datos de las coordenadas para poderlos correr, ¿sí? La cantidad. Y aquí están las variables climáticas que veíamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Bio 8, que era la que veíamos allá, se refiere a la media de temperatura, ¿sí? Del cuarto más húmedo, ¿no? ¿Sí? Aquí están las explicaciones. Ustedes se pueden meter a esta página de BioClean, ¿sí? Aquí está la página, como para que le den una miradita, ¿sí? Aquí, para que ustedes le den una miradita a cuáles son esos datos y cuáles son esas variables que están aquí. Variables fáciles de identificar, la precipitación media anual, mire, y la temperatura media anual, ¿no? Esas son las variables, ¿sí? Más fáciles de interpretar, son, ¿sí? Y algo también que puede uno utilizar podría ser la estacionalidad, ¿no? Esa variación de las temperaturas, pero normalmente nosotros podemos trabajar con todas estas variables que están aquí. Podemos meterle también variables antrópicas. Ustedes en este ejercicio no lo vamos a hacer, solamente variables climáticas, ¿sí? Vamos a construir el modelo y aquí está lo que tenemos del nicho greeneriano, ¿no? Aquí está todo el nicho fundamental de una especie, pero podemos identificar el nicho realizado de esta especie para poder construir esos mapas de distribución, ¿no? Aquí hay un gráfico de una imagen de este señor, de Jorge Soberón, donde está explicando la parte de los modelamientos de nicho, ¿no? Las aplicaciones son muchas en cartografía, en muestreo de especies raras, en modelados de riqueza, planes de conservación de especies, invasiones biológicas, análisis de paleodistribuciones, como veíamos, de cambio climático y con migración, ¿sí? Uno puede ver ejemplos, aquí estamos viendo el modelamiento de nicho de una especie que ya está extinta, ¿sí? Y podemos modelar el nicho potencial de distribución de esa especie. ¿Con base en qué? Los registros fósiles, ¿no? ¿Sí? Y podemos también para el caballo con los datos de registros fósiles y podemos ver la distribución hace 40.000 años antes del presente, ¿no? Y así sucesivamente podemos modelar el nicho. Es un trabajo muy bonito que hicieron estos autores allí. Y este es el escenario, ¿sí? Este es el escenario que nosotros veíamos, ¿no? Aquí hay un escenario de 8.5 con altas emisiones. Aquí están los valores de altas emisiones, escenarios bien drásticos de calentamiento global. Y aquí hay escenarios ya más realistas, ¿no? Sí, aquí de 4.5 son escenarios donde las temperaturas las emisiones no son tan drásticas y los cambios en esas temperaturas no son tan pronunciados como los que ocurrirían acá, ¿no? Esto también ustedes lo pueden revisar, hablar sobre emisiones y escenarios de calentamiento global, ¿no? Aparece en muchos. Y aquí tenemos la curva Rho, ¿sí? En el cual nos dice entre más valor o entre mayor sea el valor de la curva Rho, o sea, el área bajo la curva, mejor es la construcción de mi modelo. Al final a mí me va a dar esto, mire, estos son los resultados
que me va a dar Maxen, ¿sí? Y yo puedo a través de esto identificar dónde está el valor más alto, ¿sí? Y me está diciendo, mire, el valor más alto usted lo va a tener en el modelo, ¿sí? Si estoy utilizando el área bajo la curva, ¿no? Si estoy utilizando el área bajo la curva, yo encuentro que el valor más alto está aquí, bajo el escenario o el modelo de H1, ¿no? Mírenlo, aquí está, el valor más alto. Pero puedo utilizar otros, ¿no? Otros criterios. Y el otro criterio tiene que ver con los modelos de Arcaíque. Ajá. Y hay varias formas, ¿no? Buscar el valor de Arcaíque más bajito. ¿Dónde está el más bajito? Aquí está, 0.38, o este está más bajito, 0.381, ¿sí? Y la utilización del delta, mire que el valor del delta, ¿sí? Ustedes en el artículo que yo les voy a mostrar, que les dejé allí en PDF, nos está mostrando que los delta, para que los modelos, según esta explicación, no solamente hay un modelo, hay 3 modelos, ¿sí? Cuando estoy utilizando Arcaíque, lo que me está diciendo es que hay 3 modelos que están explicando el mismo aspecto. Y esos modelos, ¿sí? Esos modelos corresponden ¿a qué? A los LQ. Los LQ son los mejores modelos para explicar y construir los mapas de distribución de especies. ¿Cómo lo hago? Identificando ya sea los valores más bajos de Arcaíque, los valores del delta menores que 2, ¿sí? Este es menor que 2, este es menor que 2 y este es menor que 2. O utilizar los pesos. ¿Qué me está diciendo? Que este modelo me está explicando el 44.2, este me está explicando el 36 y este me está explicando el 19. Y entre estos 3 modelos están explicando toda la información con el cual yo puedo construir, ¿sí? Mi mapa de distribución. Otra cosa es que yo estoy utilizando los delta, mire, y mi mejor modelo es el verde. ¿Y ese verde corresponde a qué? A los LQ. Automáticamente yo puedo graficar, decirle a él, grafíqueme, y puedo identificar rápidamente que mi mejor modelo son todos los LQ, ¿no? Y lo otro tiene que ver con el LQ, ¿no? Yo ahora le digo, grafíqueme el LQ1 con la variable 12. La variable 12 se refiere a la precipitación. Precipitación total, ¿sí? Precipitación total durante todo el año. ¿Qué me está diciendo? Que el modelo fue construido y que al oso de anteojos le gustan los sitios donde llueve menos, ¿sí? Menos de más o menos 1.500 milímetros anuales. Por encima de allí, por encima de 4.000, de 6.000, yo posiblemente no voy a encontrar oso de anteojos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? Y ahí está el mapa potencial, principalmente sobre los Andes, ¿sí? En la cordillera oriental pocos registros, pero ahí hay, ¿sí? Podemos bajar cantidades de datos y ahí está. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, profe, pero es sobre los modelos, digamos que se hacen con modelos con computadoras más sofisticadas. Digamos, por ejemplo, ahí cuál sería como la mejor en este estudio, así. No te entiendo. ¿Quién me pregunta? ¿Quién me está preguntando, perdón? Juan, profe. ¿Quién? Juan Remolina. Juan. Sí, Juan Remolina. Sí, hola Juan. Pregúntame otra vez. Es sobre los Sí. modelos, profe. Por ejemplo, Ajá. ahorita usted nos mostraba que el modelo LQ era como el mejor. Ujú. Pero digamos, por ejemplo, en la tabla o cuando usted utiliza una supercomputadora para hacer un trabajo, hay otros modelos Sí. como el LQH y todos los que tienen Ajá, H. ajá. Y ahí, Entre más modelos tú metas, mejor, ¿no? Normalmente uno trabaja con esos 3 modelos, pero él combina, sí, dependiendo del multiplicador que tú le colocas allí, él te hace combinaciones, ¿no? Y te crea modelos. Tú puedes ver ahí en la tabla, ¿sí? Que yo creé, ¿sí? Los LQ, pero está creando combinaciones de los modelos, los LQ, los L, ¿sí? Y yo puedo utilizar, ¿sí? Yo puedo utilizar combinaciones de modelos, ¿me? Ajá. Yo puedo utilizar los 3 o los 4, ¿me? Ajá. ¿Sí lo ves? ¿Sí? Entonces, sí, lo ideal es que si tienes esa posibilidad y tienes una buena computadora, corre y determina, ¿sí? A través de los valores de Arcaíque,
¿Cuál de esos es tu mejor modelo para poder construir y obtener un mejor mapa de distribución? Y que tú puedas identificar cuáles de esas variables es la mejor, ¿no? Para construir tu mapa de distribución. No sé si te contesté la pregunta, Juan. Sí, profe. Ajá. Bueno, entonces, por favor, muchachos, ustedes van a hacer el ejercicio, van a bajar la viñeta y van a ir corriendo, ¿sí? Van a ir corriendo y nos volvemos a ver, ¿sí? Nos volvemos a reunir, ¿sí? Hacemos una pequeña reunión rápida a las 4 de la tarde, ¿sí? Miramos a ver dónde están y volvemos otra vez a dejarlos.